Vegetación halófila de México, por Díaz Jiménez, Martínez Martínez y Rivera Salgado. Seguramente a lo largo de tu vida has escuchado algo relacionado a este tipo de vegetación, pero no estabas consciente de ello. Tal vez tu primer acercamiento a este tipo de plantas fue en una clase de biología o geografía de secundaria, y lo más probable es que no recuerdes bien de qué va este concepto ni por qué es tanto importante como interesante. Pues bien, en este video te explicaremos todo lo que necesitas saber de ese tipo de vegetación y cómo se presenta en México. Para empezar, te explicaremos qué es lo que hace a este grupo de plantas diferente de los demás. La vegetación halófila comprende a un conjunto de hierbas y arbustos que son capaces de tolerar suelos con altos contenidos de sal, un concepto que puedes recordar y asociar fácilmente si tienes en mente que etimológicamente halo significa sal y filos con afinidad a. Estas plantas se van a distribuir de manera particular en zonas áridas y semiáridas específicamente. Aunque suena un poco raro, ¿no? Imaginar que hay plantas que no solo sobreviven en zonas con poca agua, sino que, además, toleran tener grandes cantidades de sal en el suelo en el que viven. Y pues sí, es raro, pero esto tiene una buena explicación. Muchas de estas plantas han logrado sobrevivir a estas condiciones debido a que presentan suculencia. Y no significa que estén sabrosas. Quiere decir que presentan un tejido especializado que les permite almacenar más agua que las plantas comunes. Además, estas pueden tener en sus hojas unas glándulas muy particulares que van a estar encargadas exclusivamente de secretar sal. Ahora que sabes esto, estamos cada vez más cerca de poder explicarte la presencia de este tipo de vegetación en México. Pero antes, debes de saber que así como en nuestro país hay diferentes nombres para mencionar la misma cosa, como es el caso del esquite, elote en vaso, chasca o cóctel de elote, en el caso de la vegetación halófila va a suceder algo similar. Según Redowski, se le puede llamar a este tipo de vegetación como pastizal y matorral xerófilo, mientras que Miranda y Hernández tendrán otros nombres como pastizales, zacatonales, isotales, matorral espinoso con espinas laterales o terminales. Y por último, el INEGI identificará este tipo de vegetación como pradera de alta montaña, zacatonal, pastizal halófilo o simplemente como vegetación halófila. Sea como sea que lo encuentres, es lo mismo, no te preocupes. Y ahora que repasamos rápidamente eso, estamos listos para hablarte de la presencia de este tipo de vegetación en México. En lo que respecta a nuestro país, debemos saber que este tipo de vegetación, según datos de INEGI, ocupa 44.972 km², lo que representa un 2.2 del territorio nacional. Para que te des una idea, es como todo el estado de Quintana Roo o como 2 veces el estado de México. Aunque obvio, esta no se encuentra en un solo punto, sino que está distribuida principalmente en los estados del norte, destacando Coahuila y Chihuahua. Dentro de las comunidades halófilas, las plantitas se distribuyen de una manera uniforme. Aquí puedes observar un ejemplo de la distribución en estas comunidades, el cual corresponde al área límite entre Campeche y Tabasco. Podemos observar que las especies con mayor distribución de la comunidad son aquellas herbáceas, y que si bien encontramos algunos árboles, estos corresponden a mangles. Además, las especies más abundantes de estas comunidades son aquellas estrictamente halófilas, o sea, aquellas que solo viven en estas condiciones de salinidad, como el chamizo, el romerito y la lavanda, cuyos nombres científicos puedes observar aquí. Pero espera, eso no es todo, pues también existen las halófilas facultativas, como las ricas verdolagas o el zacate, que pueden vivir cómodamente en ambientes con mucha salinidad, pero también pueden vivir a todo dar en ambientes con baja salinidad. Son como el Terminator de las plantas. Bueno, casi. Casi todas las plantas encontradas en estas comunidades son plantitas con flor o angiospermas. Ahora, hay que dejar en claro que no se puede hablar de la dominancia de una especie en especial, ya que estas comunidades son muy variadas. Lo que sí es que las familias mejor representadas son las gramíneas y Chenopodiaceae. En el noreste de México hay bastantes especies de Frankeniaceae. Si hablamos de endemismos, Enrique Beltrania, qué nombrecito, es la única euforbiácea endémica del país. Ahora que hablamos de las angiospermas, te debes de estar preguntando, ¿qué onda con las gimnospermas? ¿No hay pinitos? La respuesta es... no sabemos. El único trabajo que habla de esto en México está bajo llave en la biblioteca de la UNAM. Bueno, no tanto así, pero es cierto que solo se encuentra un ejemplar en la Biblioteca Central de la UNAM. Te la debemos. Sin embargo, puedes adivinar que deben de haber pocas gimnospermas en esta comunidad, pues gracias a tus clases de botánica sabes que esas plantitas solo son árboles.
En cuanto a las pteridofitas, hay muy poquito registro de estas plantas en las comunidades halófilas, pero se conocen dos especies en los pastizales halófilos del Valle de México, que son Polypodium californicum y Astrulepsis sinuata. Las briofitas, los primos incómodos de las plantas, son bien desconocidas en nuestro país, tanto que aún no hay registros de ellas en las comunidades halófilas de México. Ahora, como ya te diste cuenta, es un desastre estudiar estas comunidades, pero entonces, ¿cómo le hacen los pobres biólogos? Pues los superbiólogos han repartido esta comunidad en dos: pastizales halófilos y vegetación hidrófila halófila. No te lo esperabas, ¿verdad? Al hablar de la vegetación hidrófila halófila, estamos hablando de plantas casi siempre herbáceas, pero algunas pocas son arbustivas. Estas plantitas se distribuyen en ambientes litorales con aportación de agua salina. Los suelos en los que viven son casi siempre arenosos y con mucha humedad, en climas cálidos. Algunos de los habitantes de esta comunidad son vidrillo, hierba reuma o el chamizo. Ahora sí, hablemos de lo mero bueno, los pastizales halófilos. Estos son casi siempre gramíneas y graminoides que viven en suelos con una concentración alta de sales. Estos pastizales están en casi todo el país, pues van desde Chihuahua, Coahuila y otros estados del norte hasta el Valle de México, como Puebla y Tlaxcala. Los suelos son generalmente arcillosos y se inundan bien fácil, pues la precipitación anual va de 200 a 600 milímetros. Su pH va de 7 a 8.5. Estos pastizales se componen de gramíneas rizomatosas y herbáceas suculentas. Son blandas chaparritas, pues no pasan de los 80 centímetros de altura. Generalmente, estas plantas son rígidas, pero sus partes tiernitas son el alimento favorito del ganado, por lo que estos pastizales son muy usados como forraje. Aquí hay varias especies endémicas, como Atriplex muricata, Atriplex reptans, Gaillardia comosa y Gaillardia mexicana, entre otras. ¡Ey! Párate ahí tantito, mijo. Sí, es cierto que estas plantas son utilizadas con esos fines, pero su importancia va aún mucho más allá, ¿sabes? Estas contribuyen a la regulación del clima de las zonas donde crecen, a la purificación y recarga de acuíferos, a la captura de carbono ambiental y al control de especies invasoras que pueden afectar el área en el que crecen. Y aunque hasta ahora te hemos mostrado información general y muy bonita de las plantitas y la vegetación halófila en nuestro bello país, la verdad es que la situación actual no es tan agradable. Verás, este tipo de vegetación también suele ser una de las más amenazadas en Norteamérica. Debido al sobrepastoreo y al mal manejo de este recurso, el suelo se erosiona e impide que pueda haber un crecimiento óptimo de este tipo de vegetación, lo que reduce el poco o mucho impacto positivo que este tipo de plantas suelen tener en su ecosistema. ¿Sabías que en lugares localizados en el noreste del país, como la Trinidad, la Hedionda y el Tokio, se ha removido entre el 80 y 90% de la vegetación halófila con fines agrícolas? Incluso, en otras áreas cercanas a Saltillo, las especies endémicas Dalea hypsophila, Frankenia hypsophila, Calilophus y Nerisirenia mexicana han casi desaparecido. Esto debido al disturbio ocasionado por la agricultura y el pastoreo excesivo. Y pese a que la NOM 059 de la Semarnat contempla y protege a muchas especies que pertenecen a este tipo de vegetación, hay muchas otras que no están incluidas. ¿Y sabes algo? Es un poco triste pensar que, aunque lo estuvieran, nuestro país no es muy conocedor de este tipo de normas, ni tampoco se destaca por querer conservar a la vegetación en general. Pero aquí es donde tú, que viste todo nuestro video y has llegado hasta este punto, puedes ayudarnos. Nosotros creemos que entre más personas conozcan este tipo de vegetación y su importancia, podemos formar una sociedad mucho más consciente y comprometida con su ambiente. Así que si te gustó la información que compartimos contigo, intenta cuidar este tipo de vegetación y comparte con los demás todos los conocimientos nuevos que has adquirido el día de hoy. Recuerda que entre más personas seamos, podemos cuidar mejor de nuestra vegetación. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima.